Resulta que la profesora Mónica andaba con un problemita de salud, así que vamos a estar haciendo tanto la parte teórica como la práctica, la voy a estar llevando adelante, ¿está bien? Así que esperemos que Mónica se recupere. Fue algo medio imprevisto que surgió justamente hoy. Así que bueno, vamos a empezar a trabajar un poco con lo que tenemos que ver, ¿eh? ¿Qué es lo que habíamos visto hasta ahora? Nosotros habíamos visto la definición de derivada en un punto. Entonces, lo que habíamos dicho es que yo tenía una función, que esa función podíamos calcularle la derivada en un punto. Ese punto corresponde a un valor del dominio, digamos, x0. Ese punto va a tener una imagen, f de x0. Y entonces la derivada, que teníamos dos maneras de simbolizarla, una era con una prima, o sea, con una comilla arriba de la f. Cuando la simbolizo de esta manera, como dice acá, f' de x0 quiere decir la derivada de la función en x0. O también había otra notación que se llamaba la notación de Leibniz, que usaba estas letras D, que se llaman diferenciales, y entonces acá esto se lee como la derivada de la función respecto de x, evaluada en el punto x0. Bueno, y eso teníamos una de las formas en que podíamos escribir, la derivada era un límite, una de las formas en que podíamos escribir ese límite era poner que era el límite cuando con las x yo me voy tendiendo al valor este x0, donde me interesa estudiar cuánto va de la derivada de la función, de un cociente incremental, un cociente de incrementos o de variaciones. En el numerador estaba la variación de la función, lo que sería el delta f, que es la función, digamos, evaluada en un x, que es el que está tendiendo a x0, sería un x genérico, digamos, menos la función evaluada en el punto específico donde yo quería trabajar, y esto dividido la variación en x, que es justamente x menos x0. A esto también a veces una forma de notación le podíamos poner h, o delta x, y en ese caso, fíjense que si h es x menos x0, entonces quiere decir que cuando x tiende a x0, h, que es el denominador, tiende a 0. Por lo tanto, otro formato es el que aparece acá abajo, escrito, vamos a ver si les hago un poquito de zoom, así lo ven. Este era uno de los formatos, ¿no?, de la derivada en un punto. Y el otro formato, el que aparece acá abajo, ¿no?, en función, digamos, de h. Entonces acá el límite es de h tendiendo a 0, o sea, de delta x, del intervalo de la variable independiente tendiendo a 0. Y en el numerador variamos un poquito y poníamos f de x0 más h, este sería el punto Q, digamos, la imagen de x0 más h es f de x0 más h, sería la ordenada del punto Q de la clase pasada, que se iba acercando al punto fijo, ¿no? Y la abscisa, o sea, el valor de x es x0 más h, ese es el punto móvil, el que se va acercando hacia el punto fijo tiene coordenadas x0, f de x0, o sea, x0 y 0, digamos. Bueno, esto es simplemente lo que habíamos visto la clase pasada. Bueno, una cuestión de acá que por ahí para comentar. Esto era derivable, la función en el punto, si cuando yo hacía este cálculo, este límite me daba un número real. Ahora, nos podía pasar que este límite nos diera algún infinito. Entonces, al hacer el límite, podría pasar que me dé un más infinito o un menos infinito, y en ese caso digo que la derivada, o que la función, tiene derivada infinita en el punto donde lo estoy estudiando, en x0. De hecho, habíamos hecho algún ejemplo de esto la clase pasada, algún ejemplo que estaba en la guía, y vamos a ver acá algún otro ejemplo de qué es lo que pasa cuando a mí me da que, digamos, la función tiene una derivada infinita en el punto donde estoy estudiando. Pueden pasar distintas situaciones, digamos, ¿no? Bueno, por ejemplo, vamos a estudiar a ver qué es lo que pasa con la función raíz cúbica de x menos 1 en x0.
Bueno, esta es parecida un poquito a la que habíamos trabajado la clase pasada. En la parte de ejercitación habíamos hecho una que era raíz cúbica de x. Esto es lo mismo, pero está desplazado. Permítame que voy a poner acá, así tengo todo el ancho de la página. Bueno, y ahora esto lo voy a sacar, así tengo más lugar. Bueno, entonces, queremos ver qué es lo que pasa en x0 igual 1, que justamente, fíjense que x0 igual 1 es una raíz de esta función. Entonces, voy a calcular la derivada ahí, a ver qué es lo que me da. Calculo el límite del cociente incremental, aplico la definición de derivada, me dice que es la variación de la función, en este caso la variación de la función la voy a escribir como, la función se llama g de x menos g de x0, o sea, la función evaluada en el punto, sobre x menos x0, que era el h, ¿no? Y esto cuando x se va arrimando a 1. Entonces, simplemente reemplazo mi función menos lo que vale la función cuando x es igual a 1. Lo que vale la función cuando x es igual a 1, me quedó la raíz cúbica del 0, que es 0, sobre la variación de variable independiente, x menos 1. Entonces ahí me quedó que finalmente el límite que tengo que resolver, que en principio me queda indeterminado, 0 sobre 0, es x menos 1 a la 1/3 sobre x menos 1. Eso puedo pensar que es un cociente de potencias que tienen la misma base, por lo tanto puedo restar los exponentes y me quedaría x menos 1 a la menos 2/3. Bueno, x menos 1 a la menos 2/3 es lo mismo que 1 sobre x menos 1 a las 2/3. Cuando x tiende a 1, el denominador tiende a 0, independientemente de que tienda por derecha o por izquierda, no importa, porque tengo 1 a la 2/3, o sea, esto está elevado al cuadrado, no este x menos 1 está elevado al cuadrado y después hay una raíz cúbica. Con lo cual siempre va quedando un denominador positivo, cada vez más chiquitito y positivo el denominador. El cociente va quedando que tiende a infinito. Por lo tanto, acá la derivada me quedó más infinito. Bueno, ¿qué es lo que pasaba acá? Que no importaba si yo venía de izquierda o de derecha, el punto era que me da más infinito viniendo de un lado o del otro. Por lo tanto, acá puedo pensar, vamos a aumentar un poquito el gráfico, a ver si puedo, ahí. Fíjense que la recta tangente a la función en x igual 1 terminó quedando una recta vertical. ¿Está bien? Una recta vertical. Por lo tanto, la ecuación de esa recta vertical es x igual a 1. Y esa es la ecuación de la recta tangente a esa función en x igual a 1. Y la recta normal tiene que ser perpendicular a la tangente, por lo tanto es una recta horizontal en este caso. La función cuando x vale 1, dijimos que la función valía 0, por lo tanto y igual 0, o sea, el eje de las x, es la ecuación de la recta normal. Obviamente en ese punto que estamos estudiando, ¿no? Siempre estas cosas las estamos estudiando puntualmente. ¿Bien? Bien, entonces acá tenemos un caso que nos dio, que la derivada nos dio infinito, y entonces tenemos una recta tangente vertical. Ahora, vamos a ver el otro caso, vamos a verlo un poco rápido, digamos, que habíamos visto en la clase pasada, era por ejemplo si teníamos la función raíz cúbica de x cuadrado. Entonces cuando teníamos raíz cúbica de x cuadrado y queremos calcular la derivada en 0, entonces cuando aplico la definición de derivada, lo que sucedía es que teníamos ahí sí que pensar qué pasaba cuando veníamos por derecha y qué pasaba cuando veníamos por izquierda. Cuando veníamos por derecha, los valores a la derecha del 0 estamos hablando, ¿no? Vamos a poner un poquito más acá, si se ve el gráfico. Cuando venimos con valores positivos hacia el 0, entonces finalmente cuando yo quería resolver el límite, me terminaba quedando que tenía que resolver el límite de la raíz cúbica de 1 sobre x. Cuando esto es x valores positivos, entonces el cociente queda positivo, la raíz cúbica queda positiva, y a medida que me arrimo a 0, entonces la función tiende a infinito, esta raíz cúbica de 1 sobre x. En cambio, si vengo
por el lado izquierdo del 0, o sea, si vengo por valores negativos del 0, entonces ahí lo que sucede es que el resultado de reemplazar mi x por valores cercanos a 0, pero negativos, va a quedar negativo. Y a medida que me arrimaba al 0, cada vez más negativo. O sea que ahí decía que esta función tendía a menos infinito. Quiere decir que si venía de la derecha, la derivada me quedaba más infinito. Pero si vengo de la izquierda, me queda menos infinito. O sea que ahí, viniendo de un lado o del otro, tengo distintas derivadas laterales. Es decir, tengo derivadas laterales que no son un número finito, son infinitas, pero con el signo distinto. Entonces, en ese caso, no tengo recta tangente. ¿Está bien? Entonces vamos a decir eso. En este caso, justamente, la función no tiene recta tangente, obviamente en el punto del dominio que estamos estudiando, que es x igual a 0, tampoco va a tener recta normal, entonces ahí, porque, por lo que acabamos de ver, las derivadas laterales nos dieron infinitas y con distintos signos. En ese caso, entonces, no tengo recta tangente, y hablamos que esto podía llamarse un punto anguloso. Bueno, entonces, como resumen de esto, finalmente vamos a hacer un pequeño cuadrito donde la cuestión sería así. Supongamos que yo hago el límite del cociente incremental, es decir, yo calculo la derivada. Siempre estamos hablando de la derivada de la función en un punto. Entonces puedo tener distintos resultados, vamos a decir, ¿no? Bien, ¿qué resultados podría llegar a obtener? Me puede llegar a pasar, por ejemplo, que el resultado me dé un infinito de esa derivada, o sea que la derivada sea infinita, con un solo signo, ya sea derivada infinita positiva o infinita negativa. Como sería el primer caso, el que era el de la raíz cúbica de x. Entonces, en ese caso, dijimos, la recta tangente va a ser una recta vertical. ¿Está bien? Si me queda, entonces, que me da infinito o menos infinito, pero no las dos cosas, es decir, las derivadas viniendo de un lado o del otro me tienen que dar lo mismo, infinito positivo o infinito negativo, ¿no? Entonces me queda una recta tangente vertical, que la ecuación va a ser x igual x0, y la recta normal va a ser horizontal, y simplemente, como toda recta horizontal, va a ser algo del tipo y igual una constante. En este caso, la constante va a ser lo que vale la imagen de x0, o sea, y igual f de x0, la función evaluada en x0, la imagen de x0. ¿Qué otra cosa podría pasar? Bueno, podría pasar, por ejemplo, me voy a ir a la tercera fila, que la derivada en el punto sea distinta de 0, o sea, que sea un número real distinto de 0. Entonces, ahí fue un caso que trabajamos también en ejercicio en la clase pasada. La ecuación de la recta tangente es la ecuación de la recta tangente que veníamos trabajando hasta la clase pasada. Por ejemplo, en este formato, y menos la imagen de x0, o sea, y menos y0, igual a, y acá aparece la pendiente de la recta tangente. La pendiente de la recta tangente era la derivada evaluada en el punto, la derivada evaluada en x0. ¿Está bien? Multiplicada por el incremento de x, o sea, x menos x0, y la otra vez lo que habíamos visto era simplemente la fórmula, este término que está acá a la izquierda, que dice menos f de x0, estaba positivo a la derecha, pero era el mismo, digamos, la misma fórmula. ¿Y la recta normal cómo va a ser? Y bueno, la recta normal cambia la pendiente. La pendiente, ¿se acuerdan que como esa recta normal es perpendicular a la recta tangente, dijimos dos rectas perpendiculares, la relación que hay entre las pendientes es que una es opuesta e inversa de la otra. Entonces, mi pendiente de la recta tangente es la derivada en el punto, es f' de x0. La pendiente de la recta normal va a ser menos 1 sobre f' de x0. O sea, va a ser opuesta e inversa a la pendiente de la recta tangente. Bueno, y la otra cosa que podría pasar, que sería lo que aparece en la segunda fila, es que la derivada de la función en el punto me dé 0, o sea, donde dice el límite del cociente incremental, que me dé 0. Entonces, en ese caso, lo que va a pasar es que
la ecuación de la recta tangente va a ser igual la imagen de x0, o sea, la recta tangente acá va a ser una recta horizontal, mientras que mi recta normal va a ser una recta vertical. Vamos a ver un ejemplo muy simple, gráfico, digamos, de esto. Vamos a hacer acá, vamos a empezar con los grafiquitos. Vamos a suponer, vamos a hacerlo por acá. Vamos a poner unos ejes, supongamos así, así, y voy a poner una función cualquiera. Entonces, supongamos que mi función es una cosa así. Viene por acá, acá va a ser así. Bueno, podría ser acá abajo también así. Y ahora, supongamos que acá hace un cambio así, viene para acá y acá así. Bueno, ahí tengo mi función. Entonces yo voy a estudiar qué pasa, por ejemplo, acá arriba. ¿Qué pasa en este punto de acá? Bueno, en este puntito no lo vamos a calcular, simplemente gráficamente les comento qué es lo que va a pasar, ¿no? Supongamos que este fuera mi puntito x0. Bueno, entonces acá en x0, si yo calculara mi derivada en x0, lo que va a terminar pasando es que la derivada me va a dar 0. Y entonces, que la derivada me dé 0, va a suceder que mi recta tangente va a ser una recta horizontal, una recta de este tipo. Lo mismo pasaría si yo calculara mi derivada, por ejemplo, acá. Supongamos que lo quiero calcular acá. O si yo la calculara acá. Bueno, ahí vamos a ver más adelante que justamente eso es lo que se llaman puntos mínimos y máximos, o sea, extremos de la función, relativos. O sea, por ejemplo, en el que estoy ahora, el punto que está acá abajo en azul, es un mínimo relativo, porque lo que dice es, supongamos que para este punto tuviese un valor de x que fuera x1. En un entorno de x1, las imágenes del entorno de x1 van a ser valores mayores que la imagen de x1. O sea, x1 es el punto que está más abajo, digamos, es un mínimo. Bueno, nosotros vamos a ver que cuando pasa eso, la derivada nos va a dar 0. Y vamos a estar en este caso que dice acá, el de la segunda fila, el cociente incremental nos daría 0, y entonces si yo quisiera encontrar la ecuación de la recta tangente, va a resultar que va a representar esa ecuación una recta horizontal. Por ejemplo, la de acá arriba, la que hice anteriormente, va a ser igual, y bueno, es una recta horizontal, todos los puntos, digamos, todas las ordenadas valen lo mismo. ¿Cuánto valen? Y la imagen de x0, o sea que esto es igual f de x0. Mientras que si hago lo mismo para la recta de abajo, la de azul, y esta, ¿qué ecuación de recta tangente va a tener? Igual f de x1. Bueno, eso es el caso entonces donde tengo derivadas en un punto que me dan 0. Entonces ahí mi recta tangente va a ser horizontal. Y la normal va a ser vertical. Entonces acá yo voy a tener una recta normal, vamos a ponerla en verde, supongamos para este mismo punto. La normal acá, ¿cómo va a ser? Y así. ¿Está bien? Una recta vertical. Y entonces, para esta recta verde que puse, ¿cómo va a ser la ecuación? X igual x1. O por ejemplo, si me quiero ir al punto x0 y quiero trazar acá la recta normal. Bueno, va a ser una recta vertical. ¿Y qué ecuación va a tener esa recta vertical? X igual x0. Bueno, eso es entonces lo que sucede cuando la derivada me da 0 en un punto, que voy a tener rectas tangente que va a ser horizontal y recta normal que va a ser vertical. Bueno, después, ¿qué pasaba? Dijimos, supongamos que acá, en este punto, vamos a ponerlo acá en verde, este de acá, justo ahí me diera infinita la derivada. Podría ser parecido a la curva a lo que pasó en la raíz cúbica de x, ¿no? Una cosa por el estilo. Entonces ahí mi recta tangente, la recta tangente la estoy graficando en azul,
mi recta tangente en este punto, que todavía no le puse un nombre, va a ser una recta vertical, la que pasa por acá. Y por ejemplo, acá que tengo un punto anguloso, ¿a dónde? Acá. Ahí, por ejemplo, no voy a tener definida la derivada. O sea, ahí simplemente no va a existir mi derivada. ¿Está bien? Entonces, ¿se entiende la idea entre que la derivada me dé infinito con un solo signo, digamos? Quiere decir que ahí tengo una recta tangente vertical. Si las derivadas me dan por un lado y por el otro, el punto al que voy, como acá, infinitos de distintos signos, entonces ahí no tengo recta tangente. ¿Está bien? No tengo recta tangente. Si la derivada me da finita, tengo dos posibilidades, que me dé cero, entonces la recta tangente es horizontal, o que me dé distinto de cero, y ahí tendré una recta con cierta inclinación respecto del eje de las X. ¿Hasta acá más o menos se va entendiendo algo? ¿Sí? Bueno, escucho un silencio. Profe, una pregunta. Sí, Si el límite, como en el caso, en el último ejemplo que estaba ahí en el PDF, acá. daba las ¿Viste? dos cosas, o sea que el límite en realidad no existía, entonces Sí. no es derivable, ¿no? Claro, claro, no es derivable. En ese punto, obvio. Eso, sí, 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 en ese punto, claro, no es derivable. Incluso uno puede pensar que cuando te da infinito, por ejemplo, el caso este, cuando te queda una recta vertical, viste, que te queda infinito como la raíz cúbica de X, ¿sí? O que en cero nos queda una recta vertical. O sea, el hecho de que te dé infinito ya no sería derivable. La idea de que fuera derivable es que te dé un valor finito, digamos, ¿no? Ahora, que te dé infinito la derivada, que sería que no es derivable, no quiere decir que no tenga recta tangente, porque era el caso este que veíamos acá, ¿no? Puede tener una recta tangente vertical, ¿no? Eh, bueno, bárbaro. Eh, bueno, vamos a ver entonces, la idea es empezar a ver algunas funciones, qué derivada tienen, porque nosotros lo que vamos a hacer no es calcular, de hecho algunas vamos a hacer ahora y algunas ya hicimos, pero la idea no es calcular derivadas a partir de la definición, sino que lo que se hace normalmente cuando uno trabaja con derivadas es justamente ya sabemos cuánto dan las derivadas de funciones elementales, las tenemos en una tabla, y después, si hay funciones compuestas, bueno, aplicamos la tabla que conocemos más alguna regla que vamos a ver hoy para poder ir derivando esas funciones compuestas. Bueno, en la clase pasada, ¿qué habían visto con...? Bueno, acá hay primero dos definiciones alternativas, que son las que andábamos viendo recién, de la derivada de una función en un punto cualquiera. Por ejemplo, acá en lugar de x0 lo llamamos a al punto, pero es lo mismo que lo que veníamos trabajando antes, ¿no? Y de este lado lo que teníamos era la función derivada. La función derivada me da, digamos, una generalización de lo que es la derivada de la función en un punto, sino que me va diciendo, bueno, si yo pudiera calcular en todos los puntos de mi función donde hay derivadas, y voy calculando esos valores, eso termina quedando también una función, cuyo dominio de esa función derivada está incluido en el dominio de la función. O sea, podría coincidir con el dominio de la función, pero nunca puede ser más grande que el dominio de la función, digamos, ¿no? Y entonces yo puedo calcular la función derivada. Por ejemplo, supongamos que yo tengo que mi función es una constante. Esto lo habíamos visto en la clase pasada, ¿no? Supongamos que mi función vale 10 todo el tiempo. O sea, es una recta horizontal. ¿Está bien? Entonces hemos visto que la derivada de una constante valía cero, porque un poco, incluso ni siquiera, o sí, si queremos podemos usar cualquiera de las definiciones, es lo mismo. ¿Qué va a pasar? En el numerador nos va a quedar esta diferencia, va a dar cero, porque la función vale siempre lo mismo, vale k, ¿eh? Evaluada en x o evaluada en a, o sea, no importa en dónde, siempre vale k, con lo cual arriba ¿qué me queda? K menos k, que es cero. No es algo que tiende a cero, es cero. Dividido algo que tiende a cero, ¿eh? Entonces eso me da cero. Quiere decir que la derivada de una constante es cero. Y habíamos visto también la derivada de la función x, de la función identidad. Esa derivada da 1. O sea, la derivada de x es 1.
No importa en qué punto yo la estudie, siempre la derivada de y igual a x me da 1. Estas son dos funciones que habíamos visto. También habíamos visto por definición la derivada, lo hicimos en la parte de la práctica, la derivada de la función coseno. Y la derivada de la función coseno nos había quedado menos seno. Y para eso habíamos hecho uso de una identidad trigonométrica, después habíamos aplicado, bueno, obviamente la definición de derivada, tuvimos que calcular algunos límites, y llegamos a que la derivada del coseno era menos seno. El coseno de x era menos seno de x. Bueno, ahora vamos a ver alguna otra. Vamos a ver, por ejemplo, la derivada de la función seno. Y para eso voy a hacer uso también de una identidad trigonométrica. Nosotros entonces, nuestro objetivo es encontrar la derivada de la función seno de x. Antes de ver la identidad trigonométrica, vámonos acá a la página de abajo, y fíjense, ¿qué es lo que queremos hallar nosotros? La función derivada, o sea, de manera genérica, no en un punto en particular, sino de manera general, decimos, bueno, yo tengo una función seno, quiero ver cuál es la derivada de ese seno en general, digamos, o sea, cuál es la función derivada del seno. Para eso voy a aplicar la fórmula que aparecía de función derivada. Fíjense que en esta fórmula, que es la que estoy ahora marcando con la manito acá abajo, no tengo x0. O sea, fíjense que me aparece la función genérica, f de x, me aparece el incremento de la variable independiente, lo que sería el delta x, el h, y me aparece la función evaluada en x más h. Por lo tanto, acá no tengo x0. Esto estoy trabajando de manera general en la función. No estoy trabajando en un punto específico. Voy a aplicar esa definición, que esta es la definición de función derivada. Bueno, ¿cómo la voy a aplicar? Primero vamos a pasar a la parte fácil y después vemos el tema de la sustitución por una identidad trigonométrica. Fíjense, ¿qué tengo que hacer? Bueno, tengo que reemplazar mi función, que es seno, el argumento, o sea, mi x, lo tengo que reemplazar por x más h. Por lo tanto, en principio tengo el seno de x más h. Menos, acá me dice la función como está, f de x, o sea, seno de x. Para poder resolver ese límite, como siempre pasa acá, nos va a quedar 0 sobre 0. Entonces, para, decía, poder resolver el límite, vamos a hacer uso de una identidad, que es esta identidad que escribimos acá. Esta que dice que el seno de un ángulo menos el seno de otro, o sea, el seno de un argumento cualquiera menos el seno de otro argumento cualquiera, es igual a 2 veces un producto de senos por cosenos, donde tengo el seno de la semidiferencia de los argumentos, o sea, el seno de alfa menos beta sobre 2, por el coseno de la semisuma de los argumentos. Bueno, esa es una identidad trigonométrica que no la vamos a andar demostrando ahora. Creamos que es cierto, o sea, es cierta. En cualquier caso pueden, si tienen tiempo y ganas, demostrarla. Y esa es la que voy a aplicar primero acá. Entonces, fíjense, yo acá tengo un cociente. Podría pensar que tengo 1 sobre h, que es lo que pusimos de este lado, este 1 sobre h, multiplicando ¿a quién? Y a todo este numerador. Entonces, en el numerador, que tengo una resta, una diferencia de dos senos, ahí voy a aplicar mi identidad trigonométrica. Entonces, la identidad me dice, bueno, tengo que tener 2 veces. Vamos a ver, los factores, ¿quiénes son? Un seno y un coseno. El coseno es el de la semisuma de los ángulos, digamos, ¿no? O de los argumentos que estaban en los senos, ¿no? Entonces tengo que sumar los dos argumentos y dividir por 2. Ahora, mis argumentos son x más h y x, por lo tanto tengo que sumar x más h más x, con lo cual tengo 2x más h y dividirlo por 2. Eso es lo que pasaba en el coseno, ¿está bien? Y en el seno, el factor del seno, estaba, el argumento este era la
semidiferencia de los argumentos. Por lo tanto, acá ¿qué voy a tener? Voy a tener x más h menos x, por lo tanto me queda h dividido 2. Eso es lo que va en el argumento del seno en esta parte que está acá. Bueno, entonces acá tengo, dijimos, x más h menos x, me termino quedando h dividido 2, que corresponde con esta parte que está acá. Bueno, o sea que ahí apliqué mi, a ver, perdón, me parece que se está por cortar, acá Zoom me avisa eso. Vamos a tener que salir, ahí, listo. Bueno, si se corta, nos volvemos a enganchar con los mismos datos, digamos, ¿no? Bueno, fenómeno. Entonces, ahí tenemos esa propiedad. Fíjense ahora que yo puedo pensar que me terminó dando el límite de un producto. Ese límite de un producto puedo pensar que es el producto de los límites. Entonces, vamos a señalarlo acá para que lo vean un poquito. Este 2 sobre h que está acá, o 1 sobre h por 2, este que está acá, me convendría ponerlo así, saco lo voy a sacar, va a ser lo que pasa en el punto de abajo, ponerlo como h dividido 2. O sea, esto lo podría cambiar y poner así. Entonces, como es el límite de un producto, me va a quedar este que está acá, que lo acabo de enmarcar en rojo, lo voy a poner como un denominador, ¿no? Entonces voy a tener el coseno, el límite obviamente cuando h tiende a 0 del coseno, que es lo que pusimos en esta parte. Fíjense, es lo que pusimos acá. Multiplicado por el límite del seno, de h sobre 2, y este otro factor que estaba acá, el 2 sobre h, lo voy a escribir como un denominador que sea h sobre 2. O sea, el 2 que estaba en un numerador pasa a ser un denominador de un denominador. Eso lo puedo hacer. Y entonces me termina quedando este otro factor, digamos, ¿no? Bueno, ¿eso para qué quiero? Y porque ahora yo sé que el límite, cuando h tiende a 0, del seno de h sobre 2 sobre h sobre 2, eso me da 1. Es el seno de un argumento dividido el propio argumento. Fíjense, cuando h tiende a 0, h sobre 2 tiende a 0. O sea, el argumento tiende a 0. Por lo tanto, el segundo límite me da 1. Simplemente me terminó quedando entonces el límite cuando h tiende a 0 del coseno. Bueno, eso, fíjense, cuando h tiende a 0, me queda en el numerador un 2x. Con el 2 de abajo me quedó coseno de x. Quiere decir que la derivada del seno de x es coseno de x. Eso lo hicimos por definición. ¿Está bien? Entonces ya sabemos que la derivada del seno es el coseno. Bueno, vamos a ver otra. Vamos a ver, por ejemplo, esto lo podemos ver rápido, sí, en 2-3 minutos lo vamos a poder hacer. La derivada de x al cubo. Mi función es x al cubo. Y la vamos a calcular, esa derivada, bueno, haciendo, bueno, acá en el PDF, en lugar de h usaron delta x, ¿también? Pero es lo mismo que veníamos trabajando antes, en lugar de h, trabajar con delta x es lo mismo. Aplico mi definición de función derivada, no sé si se llega a apreciar demasiado, pero es la definición que usamos siempre, con la única diferencia de que en lugar de h estamos usando delta x. La función evaluada en x más delta x, menos la función como está, sobre el incremento, o sea, sobre delta x. Bueno, reemplazo, ahora mi x al cubo, en lugar de x tendré que poner x más delta x, al cubo, obviamente, menos x al cubo, esto creo que también me parece, no sé si no lo hicimos en la clase pasada. Acá desarrollo el binomio, esto es un binomio elevado al cubo, me quedaba lo que se llama un cuatrinomio cubo perfecto, y era el primero al cubo más 3 veces el primero al cuadrado por el segundo lineal, digamos, más 3 veces el primero lineal por el segundo al cubo. Cuando hablo de primero y segundo, hablo al primer y segundo término del binomio, ¿está bien? Entonces ahí me va quedando el primero al cubo, x al cubo, más 3 veces el primero al cuadrado, x cuadrado, más el segundo como está.
más 3 veces el primero como está, que es x, más, perdón, por el segundo al cubo, delta x al cubo, más el último al cubo, delta x al cubo, menos la función era x al cubo, con lo cual se me cancelan el primero y el último término, y me queda en el numerador todos términos a los cuales puedo sacarle factor común delta x. Le saco el delta x factor común, con lo cual voy a poder simplificar con el denominador, y me termina quedando un límite de 3x cuadrado más, perdón, nada, 3x cuadrado, bueno, más 3x por delta x más delta x al cuadrado, cuando delta x tiende a 0, los dos últimos términos tienden a 0, y por lo tanto me termina quedando 3x cuadrado, o sea que esto vamos a ponerlo por acá, vamos a hacer así. Entonces me terminó quedando, en resumen, que esta parte no quedó demasiado prolija, que la derivada, bueno, ahora va a quedar menos prolijo, ahí, ya. Que la derivada entonces de x al cubo terminó quedando, la derivada de x al cubo terminó quedando 3x cuadrado. 3x al cuadrado. Bueno, si uno generalizara esto, entonces lo que va a terminar pasando es lo que aparece por acá abajo. Esto es lo que quedó, digamos, en limpio de lo que hicimos, que la derivada de x al cubo es 3x cuadrado. Si uno, por ejemplo, hace la derivada de x cuadrado, que es más fácil por definición, van a ver que queda 2x. La derivada de x cuadrado, que creo que la hicimos en algún momento, o por lo menos creo que lo aplicamos en algún problemita, si no me equivoco, nos va a quedar 2x. Entonces, lo que va a suceder en general, que es lo que apareció acá, voy a ver si lo puedo poner un poquito más remarcado, que en general, cuando yo tengo derivadas de potencias de x, donde tengo x elevado a la n, algún número entero, ¿sí? Bueno, cuando tengo eso y quiero calcularle la derivada, lo que va a pasar es que me va a quedar el exponente, lo voy a bajar multiplicando a una potencia de x de un grado menor. Entonces, esto nos va a pasar siempre que tengamos que calcular la derivada de x a la n. Voy a poder bajar mi exponente y queda multiplicado por x con un exponente de un número menos que el que tenía. Por ejemplo, el de x cubo quedó 3x cuadrado. El de x al cuadrado queda 2x. Fíjense que bajo mi exponente y multiplica una potencia de un grado menor. Eso va a pasar siempre con derivadas del tipo x a la n. Bueno, esto se está por cortar, así que nos enganchamos de vuelta, por favor, con el mismo link. Así seguimos trabajando un poquito con esto.